Bendiciones, amados hermanos, Dios les bendiga. Es un privilegio estar entrando nuevamente a sus hogares en esta tarde desde este medio que ya se está convirtiendo en una puerta abierta de parte de Dios para la iglesia. Se ha convertido, de hecho, en el camino a través del cual vamos a llegar a cada uno de los hogares del mundo. Fíjese que yo medité durante toda mi vida acerca de esto, acerca de cómo iba a hacerle el Señor para que fuera predicado el Evangelio hasta el último rincón de la tierra, porque en mi juventud no había nada de esto, no existía internet, las computadoras eran del tamaño de un edificio y nosotros andábamos realmente a pie, literalmente, con Biblias de papel, con predicación cara a cara en las calles, en los camiones, en la Ciudad de México, en el metro, y yo decía, ¿qué vamos a hacer con nosotros? En aquel entonces eran 3,000 o 4,000 millones de personas, porque éramos casi 8,000. ¿Qué vamos a hacer con todos los que no conocen la palabra? Y ahora Dios nos permite trabajar por este medio, y yo le doy gracias a Dios. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo. Y quiero avisarle que por cuestiones de índole no técnica, sino más bien de derechos que tenemos que resolver, el día de hoy no vamos a tener alabanza con música. Yo espero en el amor de Cristo que podamos resolver esto esta semana. Ayúdeme a orar porque es una situación un poquito complicada. Se la voy a explicar después de que oremos para que usted lo tenga presente. Pero ayúdeme a orar primero para que el Señor nos acompañe en este tiempo. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias en el nombre precioso de Jesucristo, porque estás con nosotros, porque tú no nos dejas, porque tu mano poderosa se extiende, Señor, sobre cada uno de los que estamos presentes, a través de las redes, a través de este medio, Señor, que tú has dispuesto, Padre. Más allá de la distancia, más allá del tiempo, tú eres Dios y tú te manifiestas con infinita gracia y misericordia. Gracias te doy en el nombre de Jesús por nuestros vecinos físicos, Señor, que ahora no son solamente de una casa, sino de cada hogar representado a través de este medio. Permite, Dios, que quienes puedan recibir esta palabra sean bendecidos, Padre, por tu Espíritu Santo. Abre puertas de bendición para las personas que puedan recibirnos en sus hogares en este tiempo real o en otro tiempo, Padre, porque así, Señor, como nosotros caminamos con la palabra de Dios como algo escrito actualmente para nosotros, así, Señor, te rogamos que tú permitas que la transmisión de este mensaje, sin importar la distancia y el tiempo, llegue en el momento justo y al lugar correcto cuando las almas lo necesiten. Te damos gracias y te rogamos, Señor, que nos uses. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Cristo. Y quiero comentarle un poquito lo que le decía hace un rato. Fíjese que de una manera que a mí me parece correcta y justa, yo como músico se lo digo, los administradores de las redes sociales tienen ya una serie de candados que sirven para evitar que la gente haga uso indebido de las transmisiones, o más bien de la reproducción de la música que tiene derechos, para enriquecerse a costa de otras personas que no están percibiendo lo que deberían por su trabajo. Me refiero a los músicos, a los cantantes, a los salmistas, a los siervos y siervas de Dios que tienen como su forma de vida la música, y son ministros de tiempo completo que se dedican a la música, a alabar a Dios, y que nosotros seamos bendecidos por esa alabanza, pero que lamentablemente por una cultura errónea de nosotros como cristianos no hay la atención debida a ser diligentes en el pago de los derechos del uso de la música. A mí me parece correcto y yo le doy gracias a Dios por esto, porque eso quiere decir que los hermanos y hermanas que viven del ministerio de la alabanza van a tener más oportunidades de poder sostener a sus familias dignamente al ser cuidado de este asunto. El problema radica en que nosotros, me refiero a los músicos cristianos que tocamos en vivo y que cantamos en vivo, pues nos aprendemos las alabanzas que el Señor les da a los siervos de Dios, y cuando conseguimos, por la gracia del Señor, hacerlo bien, ocurre que el robot, porque no es una persona, que no se crea que hay una persona escuchando las miles y miles de transmisiones que hay en todo el mundo, es un robot. Pero cuando el robot capta un canto que está entonado con cierta tonalidad,
con cierta rítmica y con cierta melodía que es semejante al patrón que tiene la música original grabada, entonces la encuentra, la boletina y la bloquea. Bueno, pues quiero decirle que las transmisiones previas en las que hemos estado nosotros, cantando, alabando al Señor con nuestra guitarra, con el teclado, etcétera, hemos recibido bannings como si nosotros estuviéramos reproduciendo desde internet, desde YouTube o con un CD, música original. Yo le doy gracias a Dios porque eso quiere decir que no nos está saliendo tan mal. O sea, realmente no estamos tan desentonados que el robot cree que es la original, pero pues no es así. Entonces, el culto de la semana pasada, cuando estuvo con nosotros mi hermano Pedro, tuvimos un banning y tuve yo que ahí hacer unas aclaraciones de copyright y demás en la transmisión, porque se bloqueó nuestra transmisión por causa de que la alabanza que entonamos usando la guitarra fue bloqueada como si fuera una grabación original. Y esta semana no hemos todavía resuelto esa temática. Nosotros tenemos que comunicar que somos músicos que tocamos en vivo y que la música que nosotros hacemos no está sujeta a derechos porque estamos haciéndolo sin fines de lucro. No se está cobrando por hacer la música, por lo tanto podemos reproducirla con libertad, aunque suene como si fuera original o parecido al original al punto de que el robot la detecte. Entonces, por eso hoy yo le pido en el amor de Cristo que usted tome tiempo de su vida, tiempo de su tarde, tiempo después de esta palabra que hoy vamos a compartir para alabar el nombre de Cristo, cantando, alabando y glorificando su nombre con música, porque ya aprendimos en la última clase de nuestra escuela dominical que una de las formas en las que Dios quiere que le alabemos es con música. Pero hoy voy a darle prioridad, vamos a darle lugar en este momento a la palabra de Dios, porque es un día especial. Hoy es un día en el que tradicionalmente el mundo celebra a los padres, el Día del Padre, el Día de los Papás. Me refiero a los papás varones. Ese es el tema social y comercial que se maneja. Y sí, lo digo con claridad, comercial, porque en buena medida estas celebraciones tienen como finalidad el vender más, ¿verdad? El vender regalitos, el vender cosas. A mí me encantó un anuncio en el que decía: regálale a tu papá una Harley Davidson. Me encantaría de repente pararme y ver una motocicleta en la puerta, pero yo creo que el Señor no ha querido que así sea. Oiga, si escucha un ruido así como zumbante, lo lamento mucho, pero no puedo evitar la lluvia. Vamos a pedirle a mi esposa, a mi amada Betina, que cierre la ventana para que se minimice el ruido de la lluvia y no tengamos tanta interferencia. Pero gracias a Dios por la lluvia, porque yo por lo menos disfruto enormemente cualquier cosa que haga que baje un poco la temperatura. Gracias a Dios porque tenemos un Dios que creó un universo maravilloso. El Señor es un ingeniero magnífico, maravilloso. Gracias a Dios por ello. Pero yo quiero seguir con el tema. Quiero decirle que en estos días nosotros celebramos a los padres, a los papás. Yo ya tuve el privilegio de ver a mi padre terminar la carrera y partir a la morada celestial. Ya van a cumplirse en unos cuantos días 10 años de que mi padre partió con Cristo, y aunque lo extraño mucho, me gozo porque sé que Él está en la presencia de Dios y que vamos a podernos ver cara a cara un día allá delante de la presencia del Señor. Pero muchos padres todavía están aquí en la tierra. Yo mismo como papá estoy aquí y quiero decirle que hoy recibo un regalo muy hermoso de mis hijos, porque los dos se comunicaron conmigo temprano, me felicitaron, me bendijeron y yo le doy muchas gracias a Dios por ello. Además me dieron otro regalo que fue una comida muy sabrosa. Ahí después, si mi esposa tiene la puntada de publicar la foto, ya la verá, porque fue una comida muy a mi gusto. Ya sabe que yo soy carnívoro. Pero sobre todo, y lo más importante de todo, es que entendamos que la familia, el esquema en el cual un padre, una madre y unos hijos forman una familia, es el diseño de Dios para la humanidad.
es el primer modelo y el único modelo válido que Dios instituyó para la familia. Y no le estoy diciendo que las familias que han perdido esta imagen dejen de ser familias. ¿Por qué? Ahí hoy vamos a hablar de paternidad y vamos a entender que la paternidad es algo muy particular y que tiene características muy especiales. Y yo le dije, además, que yo esperaba con todo mi corazón que hoy pudiera usted invitar a esta transmisión a una persona que no conoce de Dios. Hoy vamos a entender cómo es que Dios es Padre y cómo es que el Señor, a través de ese amor de Padre, nos dio primeramente el regalo más grande y más maravilloso que puede tener cualquier ser humano, que es el perdón de todos los pecados que nos alejan de la vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor por ello. Así que acompáñenme a la palabra de Dios. Vamos al libro de Isaías, capítulo 53, versos 5 y 6. Déjeme leérselo, ahí ponga atención, no se distraiga, escúchelo con atención. Dice: pero Él fue herido, traspasado por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas, por sus llagas, hemos sido sanados. Todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos, cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. Padre, bendice tu palabra, bendice, Señor, el mensaje que tú tienes para tus hijos e hijas, y ten misericordia de mi vida, Señor, para que yo pueda transmitir ese mensaje. Dispón los corazones y prepáranos, Señor, para poder expresar tu santa palabra y recibirla como proveniente de tu Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Él. Este texto menciona varias veces el artículo. Él. ¿A quién se refiere? Se refiere a Jesús. Se refiere al Señor Jesucristo. Estamos hablando de Él. Y tenemos nosotros una imagen tan impactante con respecto a Jesús en su calidad de hijo, que muchas veces no podemos entender de qué manera Dios, que es un solo Dios verdadero, es tres personas. Y la verdad de las cosas es que tampoco le pido a usted que lo entienda a toda cabalidad, porque yo creo que es uno de los más profundos misterios de la humanidad. El Señor se manifiesta al hombre a través no de una, sino de tres personas perfectamente distinguibles, perfectamente identificables por separado, pero que son un solo Dios verdadero. Este es el misterio de la Trinidad, y no nos vamos a meter en eso porque ese es otro tema, pero sí vamos a abarcar uno de los aspectos más importantes de la Trinidad, que es la relación que existe entre el Padre eterno, el Dios altísimo, y el Verbo, el Hijo, la persona divina que encarnó en Jesucristo hombre para salvarnos de nuestros pecados, y su relación. El Padre Celestial, el Dios Todopoderoso, infinito creador del universo, es más grande de todo lo que podamos nosotros comprender, concebir o imaginar. Así que no vamos a pretender que podemos entender los misterios y las profundidades de Dios. No lo pretendamos, mejor recibamos con humildad lo que la palabra nos dice, y vamos por un momento, acompáñeme a ese pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo. No lo busque, se lo voy a platicar. Había un hombre enviado de Dios llamado Juan. Le apodaban el Bautista porque Juan estaba ejerciendo un trabajo que era impactante para el pueblo de Israel en aquel entonces, porque Juan estaba bautizando a todos en el desierto, en el río Jordán. Le voy a decir por qué impactante. Era impactante porque el bautismo
fue establecido de parte de Dios como un proceso que tenían que seguir los gentiles, aquellos que no eran parte del pueblo de Dios, cuando ejecutaban un acto de conversión al judaísmo y ellos se adherían al pueblo de Dios. Era el bautismo, un acto a través del cual los gentiles declaraban su arrepentimiento de su vida anterior, su arrepentimiento de sus pecados cometidos sin conocer la ley de Dios y su aceptación de que ahora eran personas nuevas porque ahora ya eran judíos por conversión y de esa forma pasaban a ser parte totalmente con todos los derechos y todas las atribuciones de un judío. ¿Pero qué cree? Juan el Bautista llegó y les dijo, no basta que hayas nacido hijo de madre judía para que seas parte del pueblo de Dios. Para que seas parte del pueblo de Dios tienes que arrepentirte de tus pecados. Sí, porque tú, decía Juan, aunque seas judío de judíos, fariseo de fariseos, hijo de Abraham, de Isaac y de Jacob, si eres un pecador y no te arrepientes de tus pecados, no vas a tener parte en el seno de Abraham. Fíjese nada más qué palabra tan tremenda para una raza de hombres y mujeres que estaban firmemente convencidos de que su ascendencia era suficiente para haber ganado el cielo y para haber ganado la eternidad con Dios. Pero Juan les decía, no, porque Dios es santo y el que no se santifique por la fe no puede acercarse a Dios. Juan sabía que él había sido llamado a allanar el camino del Señor. Fue profetizado desde los tiempos de Isaías, que dijo, voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor. Y ese era Juan. Porque Juan predicaba el bautismo de arrepentimiento para todos los judíos o gentiles. Quien fuera arrepentido de sus pecados podía acercarse a Dios y prepararse para la venida del Mesías. Bueno, ese Jesús de quien hablábamos, ese hombre que nació hijo de la Virgen María, hijo de Dios, verdaderamente hombre, pero verdaderamente divino en su naturaleza, ese varón que nunca pecó, que llegó a la edad que se considera adulta en los judíos, que es de los 30 años, ya como un hombre de la sociedad judía activo, ese varón fue con Juan el Bautista para bautizarse. Qué tremendo, ¿no? Qué extraño, qué curioso, porque si alguien no necesitaba arrepentirse de sus pecados, porque no había pecado del cual arrepentirse, era Jesús, y sin embargo, él le dijo a Juan, bautízame, y Juan le dijo, no, pero ¿cómo te voy a bautizar si ni soy digno ni siquiera de desatar las cintas de tus zapatos? ¿Cómo voy yo a bautizarte? Y le dijo, bautízame, así conviene que sea hecho, porque tienen que cumplirse todas las cosas. Era necesario que Jesús se bautizara para que fuera evidente la presencia del Padre Celestial, porque en el momento de su bautismo, en el momento en el que Él bajó a las aguas, se abrieron los cielos y se oyó la voz del Padre Celestial diciendo, este es mi Hijo, en el cual yo me complazco, escúchenlo. Y al mismo tiempo, el Espíritu Santo de Dios, en una visión que era parecida, que era similar a la de un ave, descendió del cielo y posándose sobre Jesús, confirmó la presencia del Espíritu de Dios en Jesucristo, para que se cumpliera la palabra de Isaías que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, me ha ungido para daros las buenas nuevas, para dar libertad a los cautivos, para traer el año agradable del Señor. Todo eso ocurrió ese día, el día que Jesús fue bautizado, y ahí se abrió la puerta de lo que yo hoy le estoy compartiendo como principio de lo que le voy a decir, que es el hecho de que en el ministerio de Jesucristo, en la vida de Jesucristo y en cada decisión y en cada paso que Jesucristo dio en esta tierra, había presencia de esa relación de la cual nuestras relaciones son una imagen, una sombra, la relación del Padre Celestial con el Hijo. El Padre con el Hijo, y Jesús en cada oportunidad que tuvo declaró, las palabras que yo hablo no son mis palabras sino las de aquel que me envió, de mi Padre, y yo no hago mi voluntad sino la voluntad de mi Padre.
También dijo el Padre, yo una cosa somos, si me conocéis a mí, habéis conocido al Padre, y así sucesivamente. Todo esto que yo le estoy diciendo es una introducción para que usted comprenda que la relación que tenemos nosotros como padres con nuestros hijos y nosotros como hijos con nuestros padres, me refiero no solo a los varones, sino a los varones y a las mujeres con respecto a sus papás, a su padre, es una relación que refleja, que debe reflejar, que debería mostrar desde el principio la relación que tiene el Padre Celestial con el Hijo Jesucristo, que es el unigénito, el único engendrado por Dios por medio del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María, pero que también se establece como una relación totalmente válida en el momento en que una persona es adoptada por Dios a través del nuevo nacimiento, que es la salvación por medio de la sangre de Cristo Jesús. Hoy quiero hablar brevemente, en principio, de la relación que nosotros tenemos como padres terrenales con nuestros hijos terrenales. ¿Cuál es el principio de esa paternidad? Muchos de ustedes a lo mejor van a decir, bueno, el engendramiento. Y yo te voy a decir una cosa, no necesariamente porque hay padres que no han engendrado a sus hijos y que sin embargo son verdaderamente padres de ellos. También, lamentablemente, hay varones que han engendrado hijos y que no han asumido su paternidad. Entonces, ¿cuál es el principio de la paternidad? No lo oigo, pero espero que más de uno haya dicho el amor. Porque entonces yo le diría, amén. El amor del Padre por el Hijo es el principio de la paternidad. Antes que el engendramiento, antes que la genética, antes que el parecido físico, lo más importante es el amor. El varón que ama a un hijo se hace padre. Y es de esperarse que todo engendrador ame a sus hijos, pero también es de esperarse que todo aquel que adopta ame al que no ha engendrado igual que si lo hubiera engendrado. Y este es el principio de la paternidad, el amor. ¿Qué es lo que el amor establece en la relación entre un padre y un hijo? Bueno, lo primero es la validación del concepto de amor, porque el amor es la decisión, no el sentimiento, ojo, la decisión por la cual tú procuras todo el bien posible para la persona amada sin esperar recibir nada a cambio. Ese es el amor. El padre, primeramente, anhela el bien del hijo. Anhela que el hijo prospere, que el hijo se desarrolle, que el hijo crezca, que el hijo o la hija sean un hombre o una mujer de bien, de bendición. Esa es la primera de las funciones que tiene un padre y que obviamente se desarrolla o se despliega en multitud de acciones, todas ellas encaminadas a procurar el bien a los hijos. Desde el cuidado inicial como básico, más no inicial sino básico, como la provisión de los elementos fundamentales, que son ¿cuáles? ¿Cuáles son los elementos fundamentales? Aquellos que no están sujetos a nada, que son incondicionales. Son casa, comida, vestido, educación, formación y amor. Esas 5 cosas no están condicionadas a nada. Durante el tiempo de la necesidad del hijo, es decir, desde su primer aliento hasta que los hijos pueden caminar por su cuenta, estas 5 cosas son cosas que un padre debe proveerle a su hijo. Repito, casa, comida, vestido, formación y amor. Estas 5 cosas no se compran, no se ganan. El hijo no tiene que ganárselas, porque el hecho de ser hijo lo habilita para que el amor del padre provea esto de manera automática y permanente durante su formación. Ojo, que quede claro,
Un hijo de 30, 35 años que todavía está esperando que su papá le dé casa y que le dé comida y que le dé vestido, ya no está siendo bendecido por su padre. No quiere decir que tú como papá llega un momento en que dejes de procurar el bien para tu hijo. A un hombre de esa edad ya no le estás procurando ningún bien si lo sigues manteniendo. Pero bueno, ese es otro tema, solamente quería aclararlo porque es muy importante que entendamos que todo gira dentro del marco de una lógica y de una sensatez, porque Dios es un Dios sensato, a veces muy superior a nuestro intelecto, muy superior, pero nunca absurdo, nunca ilógico. Ahorita déjame hacer un paréntesis porque alguien alguna vez me dio un ejemplo de lo ilógico que podía ser Dios, fíjese que nada más, porque me dice, mira, te voy a dar un ejemplo de lo ilógico que es Dios. ¿Cómo es posible que Jesús, cuando le devolvió la vista al ciego, haya hecho lodo con sus babas y se los haya embarrado en la cara para sanarlo? Eso es ilógico y sin embargo Dios así es de loco. Yo le voy a decir una cosa, el Señor creó al hombre del barro de la tierra, ¿sí o no? Lo dice Génesis, no lo digo yo. Y el hombre ciego nació sin ojos. El Señor le hizo ojos del barro de la tierra y le dio ojos nuevos. ¿Qué tiene de ilógico? Así es Dios, maravilloso, aunque a veces superior a nuestra inteligencia. Entonces, entendamos, amados hermanos, que el principio de amor se convierte en un principio de acción, de bendición del Padre al Hijo. ¿Cuál es? Obviamente todo entra dentro de esta esfera. Yo creo que más que ir siguiendo un camino sucesivo, vamos a ir generando esferas concéntricas. Esta es la esfera primaria, la esfera que hace que un padre sea padre de su hijo y el hijo sea hijo del padre. El amor y lo que esto implica. Pero vamos a ver cómo se expanden las esferas. ¿Cuál es la segunda esfera que rodea al hijo por causa de la paternidad? La formación. ¿Qué es formación? La formación es la implantación de todos los principios, valores y fundamentos que establecen la conciencia de una persona para que camine a lo largo de su vida. Mire, hoy hay una herejía que se ha ceñido sobre nuestra sociedad, una herejía que habla de problemáticas y circunstancias asociadas a la idea errónea de que los padres no deberían implantar en los hijos ninguna clase de idea, de formación o de principio o de valor, porque eso reduce la libertad del hijo para desarrollarse como un individuo autónomo. Yo le voy a decir que la naturaleza humana, la naturaleza de un hombre o de una mujer, implica la necesidad de esa formación. Un chamaquito o una chamaquita desde los 2 o 3 años de edad que empieza a cobrar conciencia de sí mismo y hasta probablemente los 20 o 22 o 25 años de edad, más o menos, años más, años menos, dependiendo del entorno, requiere continuamente de un modelo que le dé visión y formación. Naturalmente, hay formas correctas e incorrectas de hacerlo, y no hay un solo papá que todas las veces le haya atinado a la correcta, ni uno solo, excepto Dios. Todos nosotros a veces imponemos de forma incorrecta nuestros prejuicios, o por el contrario, damos manga ancha a cosas que deberían haber sido mucho más enérgicas. Ni modo, como humanos nos equivocamos, pero el padre que ama procura, al menos, aunque no lo logre al 100%, procura día tras día formar a su hijo, a su hija, como la mejor persona posible, como la mejor versión posible de la persona que es. Porque no se trata de que tú reflejes tu persona en la persona de tus hijos, pero sí de que hagas que los principios y valores y fundamentos hagan que la persona que es tu hijo sea la mejor versión posible de sí mismo. ¿Cuáles son los principios y los valores que debieran imperar? Pues los principios y los valores que provienen de Dios, que son esencialmente los elementos que conforman el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo es la descripción del carácter de Dios. El fruto del Espíritu Santo es la forma humana de reflejar la forma divina. Y en la medida en que nosotros podamos
reflejar el fruto del Espíritu Santo en el corazón de nuestros hijos, en sus actitudes, en sus pensamientos, en sus palabras, es que nosotros vamos a estar triunfando, acertando en su formación. Obviamente, todos estos elementos que forman parte de la identidad de un pequeño tienen que estar dirigidos a que él, además de su identidad individual, sea un ente social válido, es decir, una persona capaz de convivir con las demás personas, siendo de bendición y siendo lo que Dios quiere que sea, un hombre de paz, un hombre de fortaleza, una mujer que haga crecer, una mujer que alimente y que nutra la vida de aquellos a los que toca. Porque no sirve de mucho ser una persona bien linda si vives aislado o encerrado, ¿verdad? Lo importante es que también nosotros seamos capaces de expandir la bendición que tenemos a los que nos rodean. Y eso ocurre desde la primera infancia. Y usted debe acordarse, usted debe haber tenido compañeros en su escuela que eran buena onda, compañeros que eran bien amables, compañeros que eran terribles, que eran en aquel entonces hablábamos que eran los gandallas, ¿verdad? Ahora decimos que son los que hacen bullying, pero es lo mismo exactamente, y eso depende de la formación que reciben en sus hogares, definitivamente. Yo tengo un recuerdo muy bello, un recuerdo muy lleno de amor ahora es un hombre de mi edad, éramos compañeros en la escuela, que en el 6º año de la primaria hizo algo que para él fue de lo más sencillo, y yo creo que él nunca le dio el valor que tenía, pero para mí fue radicalmente valioso, porque andaba yo en el patio, en una escuela nueva, ya le contaré yo alguna vez mi historia, yo estuve en 10 primarias, para hacer 6 años de primaria. Es toda una historia. Pero bueno, el 6º año se lo hice completo en una primaria y me tocó por primera vez estar en la cooperativa. Yo no conocía a nadie. Yo no sabía ni siquiera cuáles eran los modos de esa escuela en la que me encontraba. Y me dieron una bolsa de, no me acuerdo si eran chicharrones o papas. Creo que eran cazares. Yo no sé si usted los recuerda. Eran unas tiras de tortilla con chile que estaban deliciosas. Y me tocó venderlos. Andaba en el patio caminando con mi bolsa. Ya se iba a acabar el recreo y si no recuerdo mal había un tabulador allí de premios o no castigos, pero sí te miro feo porque no la hiciste, si vendías o no vendías todo lo que tocaba en la cooperativa. Bueno, pues este amigo que quiero mencionar por nombre, su nombre era Héctor, cuando ya faltaban 10 minutos menos para que terminara el recreo, llega corriendo y me dice, ¿qué pasó contigo, hijo? ¿Qué? Pues no has vendido nada. Le digo, no, pues es que no he comprado. A ver, presta, y que me arrebata la bolsa. Me dice, vente. Y empezó a recorrer toda la escuela, agarrándose a todos los que conocen. Órale, cómprate unos, órale, mira aquí, cazares. Y empezó a venderlos. Mire, en 5 minutos ya se había acabado toda la bolsa. Sale, ya terminé. Bueno, bye, nos vemos. Y se fue. No sabe usted cómo tocó mi corazón ese acto. Cómo confirmó y afirmó una amistad que se prolongó por años. Hoy en día ya tiene un buen rato que no lo veo, aunque ya averigüé dónde anda. Un día que vaya a la Ciudad de México lo voy a buscar. Y eso es lo que un hijo de Dios, este varón que era un hijo de Dios, era, bueno, tal vez, no sé, es otro tema, porque era un jovencito todavía, tenía 11 años, pero un joven que había crecido conociendo del Señor. Este joven reflejó en sus acciones, en ese acto sencillo, una formación digna de un hijo de Dios. Y esa es la clase de cosas que nosotros todos deberíamos anhelar ver en nuestros hijos, como padres, para que se cumpliera esa segunda esfera de amor, de paternidad. Porque la primera, que es el sustento, que es la esfera que nace del amor, debe estar presente. Y la segunda, que es la formación, que es parte de ese amor, también debe estar presente. Vamos a la tercera esfera. La tercera esfera del amor, la tercera esfera de la paternidad, es la identidad espiritual. La identidad espiritual es una de las partes aparentemente fáciles, pero que son más complicadas de
de implantar, de transferir de nosotros como padres a nuestros hijos. Porque la identidad espiritual es la distinción de lo que representa ser una extensión de una familia, de un padre, a ser un individuo por parte de nuestros hijos e hijas delante de Dios. En el momento en el que nosotros soltamos el corazón de nuestros hijos para que sea tratado por Dios, en ese momento estamos estableciendo identidad. Mire, mi esposa lo dice mucho y a lo mejor a veces no lo explica, pero déjeme explicárselo rápidamente, porque esto es importante. Nosotros a veces como padres cristianos creemos que nuestros hijos por definición son cristianos porque entonan coritos, porque van a la escuela dominical, porque pintan el arca de Noé en la escuela y llegan a la casa con los animalitos y cantando los coros que les enseñaron en la escuela y se saben la Biblia y dicen textos, pero ¿sabe qué? Eso no los hace cristianos, porque ellos solamente están actuando como hijos de un cristiano, lo cual es bueno, sano y santo, no tiene nada de malo, pero la relación de Dios con nosotros como seres humanos es una relación de padre a hijo, no de padre a hijo y luego indirectamente de hijo a nieto y de nieto a bisnieto. Dios no tiene nietos. Eso es lo que dice mi esposa a menudo, y a eso se refiere, a que la relación que debe tener un hombre o una mujer con Dios debe ser una relación de hijo, es decir, personal, una relación individual, una relación con una identidad que lo identifique, válgase la redundancia, como un hijo o una hija de Dios. Y esta es la tercera esfera que debemos nosotros establecer sobre nuestros hijos, la esfera de la identidad espiritual. Entre los 11 y los 13 años de edad, un joven, varón o mujer, se convierte en bar mitzvah. ¿Qué quiere decir esto? O bas mitzvah. Esto quiere decir que es responsable delante de Dios del cumplimiento de la eterna ley divina. No estoy hablando de la ley de las tablas, no estoy hablando de la ley judía, estoy hablando de la ley eterna que está establecida en el corazón del hombre desde la eternidad y hasta la eternidad. La ley que se reduce a 2 mandamientos que son el fundamento de toda fe. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta ley eterna, que debe estar sembrada en el corazón de cada hombre y mujer en este mundo, es la identidad que nosotros debemos implantar en el corazón de nuestros hijos. Nuestros hijos entre los 12 y los 13 o 14 años de edad a más tardar ya deben entender con toda certidumbre que no se trata de ir al templo o de leer la Biblia o de ir a la escuela dominical o de aprenderse un canto o de ejercer un ministerio para complacer a mi papá o a mi mamá o al pastor, sino para agradar a Dios y para abrir puertas de bendición de y hacia el corazón de Dios. Esta es la tercera esfera, la esfera de la identidad espiritual. La cuarta esfera, la esfera que nosotros tenemos que implantar en nuestros hijos, es la del servicio a Dios. Y aquí nos metemos en una situación que se genera desde la más tierna infancia, pero que tiene que estar constantemente, sistemáticamente sembrada en el corazón de nuestros hijos. Porque servir a Dios no se trata de estar todo el tiempo de cara al altar. Porque quiero decirle una cosa, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y el que sirve a la iglesia, sirve a Dios. Y el que tus hijos te vean desde que son chiquitos, agarrar un trapeador para trapear el templo, agarrar un cepillo y una fibra para lavar los baños del templo, meterte a la cocina para guisar para los hermanos, llevar a la casa de Dios las flores para que el templo se vea bonito. Todas esas cosas que ven los niños desde pequeños los van preparando para que la cuarta esfera, la esfera del servicio a Dios, se vaya estableciendo en sus corazones para que en el momento de su identificación, en el momento de su visitación, en el momento de su encuentro con su Salvador, ellos sepan lo que tienen que hacer. Ellos ya están identificados a sí mismos, si hemos hecho nuestro trabajo correctamente, como hijos de Dios, pero también tienen que saber qué hacer como hijos, tienen que saber cómo deben comportarse delante de Dios, que es sirviendo. El que no sirve, no sirve. Si no servimos,
No servimos. No sé si me entiendan, pero quiero que quede perfectamente claro. Hay muchas formas de servir a Dios. Hay muchas formas de servir al cuerpo de Cristo. Cada quien tiene la suya conforme a su llamamiento, pero el corazón que se necesita para poderlo hacer, ese corazón, si tú lo siembras en tu hijo y si tú estableces esa esfera de servicio en su identidad desde su más tierna infancia, va a ser algo tan natural como respirar, y por lo tanto, de tu hijo vas a ser un siervo, una sierva de Dios, y lo vas a ver funcionar en el nombre de Jesucristo. Cuídate de que no lo haga por ti, o para complacerte a ti, o para complacer al pastor, o para quedar bien con la iglesia. Que lo haga para Dios, porque de otra forma, tarde o temprano va a tener que pasar por el trato de aprender esto a la mala. Mejor que lo aprenda a la buena. Y finalmente, vamos a la quinta esfera. La última esfera, la más profunda probablemente por la trascendencia. La esfera de la paternidad. ¿A qué me refiero con esto? A que tú como padre le vas a enseñar, y sí, ojo, porque, amadas hermanas, yo quiero decirles que ustedes pueden dar muchos ejemplos a sus hijas y muchas enseñanzas prácticas a sus hijas, pero la identidad espiritual establece el varón. Y la identidad de padre o madre la establece el varón en sus hijos e hijas. Esta es la quinta esfera, la esfera en la cual trasciende tu identidad paterna con la identidad paterna de tus hijos. Y esto es algo inquebrantable, inquebrantable. La forma en la que tus hijos eduquen, formen, amen, identifiquen y establezcan a sus propios hijos va a depender de que, como tú lo hiciste. Y puede haber tres reacciones. La primera reacción es la imitación, es decir, que ellos estén tan convencidos de que tu forma de ser padre es la correcta, que ellos repitan ese modelo. Bendito sea el nombre de Dios si tú has hecho lo correcto en la medida de tus fuerzas, para que ellos aprendan a hacer eso. La segunda forma es la antitética, cuando tus hijos dicen, híjole, es que mi papá la regó durísimo conmigo, pero yo no voy a hacer lo mismo con mis hijos, y sin embargo, a pesar de los errores que cometemos, se convierte en una formación correcta, porque a su tiempo nosotros fuimos capaces de decirle a nuestros hijos, la regué, perdóname, lo hice mal, cambia tu vida, cambia tu forma de hacer las cosas, no repitas mi patrón. Y entonces tu hijo va a decir, bueno, si mi papá a lo mejor cometía el error de decir palabras que no eran de bendición para mí, como eres un tonto, o no sirves para nada, o algo así, tratando de educarme, ahora yo no lo voy a hacer, porque ahora yo entiendo y mi papá me ha mostrado que él se equivocó, yo no me voy a equivocar. A veces el papá no te lo dice, pero si no te lo dijo, pues ni modo, de todos modos, tú tratas de hacer lo correcto. Pero esa esfera, a final de cuentas, la esfera de la paternidad y de la maternidad, también las formamos nosotros. Esas 5 esferas se manifiestan también en la identidad espiritual. Me refiero a la forma en la que Dios nos ama a nosotros como Padre. Y aquí quiero llegar a un paréntesis enorme, importante, y que yo sé que es urgente en la vida de las familias de la iglesia. Porque hace poco tiempo tuvimos una reunión que me encantó con nuestra hermana Mercedes López. Y se dijo de pasada, se mencionó de pasada, pero no se afirmó y no se aclaró con toda puntualidad lo que yo le voy a decir ahorita, en este momento. Madres que están trabajando sin un varón a sus lados, escuchen bien. Madres que han caminado al lado de sus hijos sin que su padre terrenal esté presente, escuchen con claridad, porque yo quiero decirles una cosa: si han estado viviendo la idea errónea de que ustedes son padre y madre a la vez, yo les digo en este momento, yo te digo, mamá, que no es así. Tú no eres, ni puedes, ni tienes la obligación de ser padre y madre a la vez. No, tú eres madre y tienes funciones maravillosas, gloriosas, extraordinarias que cumplir como madre. Y si no está el Padre terrenal, está Jesucristo como Padre celestial, y Él va a suplir toda necesidad en gloria sobre la vida de tus hijos, y además, a través
de las autoridades que Dios ha establecido sobre ti. Él va a suplir también la necesidad de poder formar a tus hijos en las áreas que te estoy diciendo a través de tu pastor. Dios va a hacer funciones, Dios, no el pastor, Dios va a hacer funciones paternales sobre tus hijos, y puede ser que use al pastor o a tu líder, pero en todos los casos tú tienes que saber que tú estás cubierta, protegida, acompañada por el varón de varones, que es Cristo Jesús. Y hasta el tiempo en el que Él te llame a su presencia, o bien que en su misericordia Él decida darte un varón que acompañe tus pasos, hasta ese momento no te sientas sola y no sientas que tienes que cargar las cargas del varón. Esas cargas las carga Cristo. La identidad que el Dios de toda gloria puede darle a un hijo es mucho más potente que la que nosotros como padres terrenales podemos darle. Así que respira tranquila, pero suelta en el nombre de Jesús y deja que sea Él el que haga la obra. Esa es la paternidad. Y hoy, para cerrar este ciclo del perdón, quiero hablar de algo que todos ustedes que son padres y madres, levanten la mano ahí en su casa. Yo soy papá, yo soy mamá. Sabemos. Lo sabemos perfectamente. Un padre y una madre hace todo lo posible para que un hijo pueda ser librado de la causa de sus propios errores. Es una palabra complicadita porque a veces recibimos consejos en contrario, pero ¿cuál es la consecuencia de tu pecado? La muerte. Porque está escrito en Romanos 3:23, te lo voy a leer, Romanos 3:23, para que veas lo que causa el pecado. Dice, carta de los Romanos, a ver, espera un tantito porque estoy aquí batallando con la Biblia electrónica. Ahí estamos, Romanos 3:23. Así de simple. Por cuanto todos pecaron y están destituidos, no alcanzan la gloria de Dios. Así de simple. Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia de nuestros errores. A veces recibimos un consejo ligero, un consejo no muy pensado, que dice, no, déjalo, no lo ayudes, déjalo que se enfrente a sus problemas, déjalo que se enfrente a sus errores. Yo te voy a decir una cosa, si Dios te hubiera dejado que te enfrentaras a tus pecados, tú estarías muerto y condenado por toda la eternidad. El Señor nos muestra una misericordia maravillosa como Padre y nos perdona. Pero obviamente el perdón no implica hacerse la vista gorda del pecado, hacer como que no pasó nada. No es así. Porque tú y yo hemos sufrido las consecuencias naturales de nuestro pecado. Sin embargo, esas consecuencias naturales del pecado no son las consecuencias eternas, porque esas fueron ya suplidas en gloria por la persona de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Así que el ejemplo perfecto de perdón es el Padre Celestial con respecto a ti y a mí. Todos necesitamos ser perdonados por Dios. Dios nos busca y está dispuesto a perdonarnos, a olvidar nuestros pecados, a darnos un nuevo comienzo, siempre y cuando nos arrepintamos de nuestros pecados y cambiemos nuestra forma de vida. Ojo, este es el ejemplo terrenal que tenemos que reflejar de la vida espiritual. El hijo perdonado es el hijo arrepentido. El hijo perdonado no es el hijo que sigue practicando el pecado. El hijo que sigue practicando el pecado es destituido de la gloria de Dios. Dice la palabra que aquel que practica el pecado se queda sin sangre del sacrificio y solamente le espera una expectativa horrenda. El hijo arrepentido es el perdonado. Apréndelo para tu vida terrenal, pero recíbelo en tu vida espiritual. El Señor te quiere perdonar y el Señor quiere que comiences de nuevo. Lucas 15 del 3 al 7 nos da un ejemplo maravilloso de eso. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versos del 3 al 7, y yo lo leo porque dice la palabra así. Entonces Jesús les dijo esta parábola. ¿Qué hombre de ustedes, si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta hallarla?
Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos, diciéndoles: alégrense conmigo, porque he hallado mi oveja que se había perdido. De la misma forma, yo les digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y esa es una realidad maravillosa, porque tú y yo un día fuimos esa oveja perdida, y hoy somos la que está del lado de Dios. Pero quiero hablarte a ti primeramente, miembro del cuerpo de Cristo, miembro de la iglesia. Si tú, a pesar de tu identidad como hijo, si tú, a pesar de que fuiste perdonado y que fuiste lavado de tus pecados, has vuelto a fallar, hoy es tiempo de que acudas a los pies del Padre Celestial. No actúes como los tontos, porque somos bien tontos los que decimos: ay, no, qué vergüenza con Dios, ya le fallé, mejor ya ni le hago el cuento, mejor me quedo donde estoy y pues ya ni modo a perderme más. Eso es una tontería. Actúa con sabiduría, acércate a tu Padre, y si tú eres capaz de perdonar a tu hijo, entiende que el Padre Celestial es capaz de perdonarte a ti. Dile: papá, perdóname, me equivoqué, he pecado. Dios siempre está listo y dispuesto a perdonarnos, pero el perdón tiene como requisito el arrepentimiento de pecados. Hablábamos al principio, ¿verdad?, del bautismo para arrepentimiento de Juan. Bueno, pues yo te digo que ahora el bautismo que a ti te limpia del pecado es la inmersión en la sangre de Cristo Jesús, que te llena y te rodea del Espíritu Santo, que te renueva y que a través del fuego del Espíritu te hace una nueva criatura. El verdadero arrepentimiento implica que realmente te sientas contristado por haberte equivocado y que no lo vuelvas a hacer, que cambies tu mente y tu actitud. Cuando nosotros somos perdonados de nuestros pecados, entonces establecemos nuestra identidad y pasamos a ser hijos de Dios. Tenemos paz para con Dios. Nuestros pecados son borrados y enviados al fondo de la mar, y Dios ya no va a actuar jamás en función de esos pecados. La mente perfecta de Dios es infinita y por lo tanto no es que a Dios se le olvide y ya no se acuerde. Eso es una forma de decirlo. Lo que quiere decir Dios es que ya nunca más va a actuar con nosotros tomando en cuenta lo que habíamos hecho, porque ya lo borró. Ya no estamos sujetos de juicio, ya no hay autoridad del enemigo sobre nuestras vidas, y nosotros ya no tenemos una relación de Dios de criatura a creador, de siervo a amo, sino de hijo, de hija a papá. ¿No te maravilla, no te sientes lleno de bendición por ello? Que puedas decirle al Señor: papá, papito, Abba. El Señor Jesús le decía Abba al Señor, y Abba en arameo es lo mismo que papi, que pa en nuestro español actual. Es una forma cariñosa, tierna de dirigirse de un hijo pequeño a su padre. Y nosotros somos chiquitos delante de Dios, somos sus pequeñitos. Somos la corona de la creación, rota por el pecado, pero restaurada por el amor de Dios. Y si tú, amigo, amiga que nos escuchas en este momento, nunca has hecho una decisión para que Jesucristo limpie tus pecados, yo quiero decirte que el día de hoy es el momento que Dios ha establecido para que tú puedas tener ese privilegio glorioso que nosotros hemos vivido de ser hechos hijos de Dios. No hay nada que pagar, no hay nada que hacer excepto aceptarlo. Decirle: Señor, me arrepiento y quiero tu perdón. Y yo quiero que hagamos esta oración. Iglesia, ayúdame a orar, y a ti, amigo, amiga que me escuchas, y a ti, iglesia de Cristo, hermano, hermana, que le has fallado a Dios, también repite esta oración delante de Dios. Vamos a hacer esta primera oración para continuar y poder terminar este tema. Ora conmigo, diciéndole al Señor con tus propias palabras algo como esto: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, reconozco que me he equivocado, reconozco que soy pecador.
pero ya no quiero seguirlo siendo. Yo quiero cambiar. Yo sé que me merezco un castigo por lo que he hecho, pero yo sé que tú ya sufriste ese castigo en mi lugar y yo lo acepto. Acepto ese castigo que tú sufriste en mi lugar y te pido que me perdones. Te pido que vengas a mi corazón y que me recibas como tu hija, como tu hijo. Yo quiero ser tu hijo y que tú seas mi papá. Gracias, Señor, por ese amor y por esa misericordia. Y te pido, Señor, que te quedes en mi corazón y que nunca te alejes de mí. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Todos hemos pecado, pero por todos murió Cristo. Por todos. Cuando nos arrepentimos y verdaderamente aceptamos nosotros el perdón por causa de nuestros pecados, entonces somos perdonados y Dios empieza con nosotros el proceso de bendecirnos. La maldición que nosotros mismos nos acarreamos es quitada. La condenación que nosotros mismos nos acarreamos es cancelada y nos hace hijos, herederos de toda bendición. Ya no somos más esclavos del pecado o del diablo, sino que somos hechos hijos de Dios y destinados a vida eterna. Yo le doy muchas gracias a Dios por este ciclo maravilloso que hemos pasado juntos, porque hemos entendido que el poder grande, glorioso y maravilloso de Dios, que se manifiesta de muchas maneras, tiene, sin embargo, un principio que es el amor de Dios y una acción principal que es la adopción por medio del perdón. El poder del perdón es el poder de la vida eterna. El poder del perdón es el poder de Dios sobre nuestras vidas. Y hoy, a ti que has hecho esta decisión por primera vez, yo te digo, tú tienes el regalo más maravilloso que ha llegado del cielo. Y tú que te has puesto a cuentas con el Padre Celestial, te digo, no vuelvas a dejar que ese regalo se pierda. Todos los días examínate a ti mismo y por las noches, antes de terminar el día, dile: Señor, si la regué, perdóname, papito. Abrázame, papi, y levanta tus manos y dile: Señor, me arrepiento, la regué, pero tú eres mi papá, perdóname, te ruego que me perdones. Gracias te damos, Señor, por esta palabra, por este tiempo, Señor, y por tu pueblo, Padre. Gracias te doy en el nombre precioso de Jesucristo. Y te ruego, Señor, que tú permitas, Padre, que aquellos que han escuchado por primera vez este mensaje, Señor, se afirmen en la fe del Hijo de Dios. Y aquellos que somos parte de la iglesia y que necesitamos una vez tras otra ser perdonados por causa de nuestro error, seamos transformados y no pequemos más. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Permite que esta palabra se confirme en nuestras vidas, en nuestros corazones, Señor, y que podamos ser luz en medio de las tinieblas, llevando esta palabra a quien quiera que la necesite. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Den una ofrenda de palmas al Señor ahí. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias. Amados hermanos, les aviso, les repito, les reitero que a partir del próximo martes, nuestros devocionales de martes y jueves ya van a ser a las 6 de la mañana. Ya estamos volviendo a nuestros empleos, a nuestros trabajos, a nuestras ocupaciones, y es necesario que lo hagamos llenos de la presencia de Dios. Así que vamos a hacerlo a las 5. Si alguien tiene una sugerencia y quiere que lo hagamos a las 5 de la mañana, pues le entro, pero avíseme. Yo espero que a las 6 sea suficiente para la mayoría, pero si mire, por algún motivo no se para, no se puede levantar en tiempo, no se preocupe, los devocionales quedan grabados. No se pierda de estar en la presencia de Dios, no se pierda de estar con nosotros alabando el nombre de Dios. Métase al devocional, aunque ya no sea en tiempo real. Recuerde lo que le dije, se lo voy a repetir. Usted no está oyendo a Jesús predicando en tiempo real en el Monte de los Olivos, pero cuando Jesús estaba predicando, estaba hablándole a usted, más allá del tiempo y de la distancia humanas. Así, el tiempo en el que usted vea esta palabra o cualquier otra que sea proyectada a través de las redes sociales por los siervos y siervas de Dios alrededor del mundo, si Dios está permitiendo que usted la reciba, es porque es para usted. Así que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Voy a hacer una última oración para despedirnos y voy a bendecirle en el nombre de Jesús. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, porque nos has permitido estar juntos a través de este medio. Yo te pido que pongas en nuestro corazón un espíritu de alabanza y adoración y nos permitas hacerlo con música, Señor, antes de cerrar nuestros ojos.
entonar cánticos de gozo a ti, Padre. Pero también te pido que tú permitas, Dios, que toda palabra que hoy ha sido dada venga, Señor, a confirmarse, a afirmarse y a hacerse carne en nuestras vidas, Padre. Yo te doy gracias, Señor. Y ahora, Iglesia, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la íntima consolación y transformación, renovación del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes desde ahora y hasta que el Señor venga por nosotros. Amén y amén. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Estamos despedidos. Gracias. Nos vemos el martes a las 6 de la mañana. Que Dios le bendiga. La iglesia del Señor, llena de tu gracia, predicando a las naciones, alcanzando a los perdidos. Soy la iglesia del Señor, edificando a